buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les invito a que se queden con nosotros si quieren conocer algo más del microplástico, ¿no? Esta invasión o esta nueva invasión que la verdad que con la evolución del ser humano pues ahora acabamos en una situación en la que el mar está siendo casi invadida, ¿no? Por nosotros, por el ser humano, como en casi todas las cuestiones. Se está celebrando aquí mismo en el Arrecife Gran Hotel Micro 2018 la verdad que es de reputadísimos profesionales, unas conferencias, unas ponencias, unas jornadas en las que se aborda esta cuestión. Hoy vamos a hablar con dos especialistas, voy a decir el nombre para no equivocarme, Bethany Jorgensen y Ana Liria. En este caso son investigadoras de la Universidad de Las Palmas y de Cornell, de la Universidad de Cornell, o sea que estamos hoy de cuestión internacional, que van a, bueno, nos explicarán un poco parte de sus ponencias, pero también un poco qué es esto del microplástico. Sin más dilación, pasamos a saludar primero a Bethany. ¿Qué tal, Bethany? ¿Cómo estás? Pues encantada, bueno, ya. Yo también estoy encantado. Bueno, que sepan que Bethany habla muy bien español, es estadounidense, pero habla muy bien y nos va a explicar luego cosas muy relacionadas, ¿no? La parte tuya es más relacionada con Lanzarote también, ¿verdad? Y con Canarias, ¿no? Bueno, sí, esto es parte del trabajo que estoy haciendo. Sí. Y de que forma parte de una campaña, se llama Campaña Plástico Cero, que empezó en el año más o menos, bueno, 2009. Y ha ido evolucionando. Sí, exactamente. Al principio, bueno, paso a paso, poquito a poco, pero luego en el año 2012 o 14, bueno, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote empezaron con su página web, página Facebook de Agüita con el Plástico, y desde allí se ha cogido fuerza. Sí, muchísimo. Vale. Pero es un esfuerzo, proyecto o proceso de colaboración entre la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y también la red de investigadores Marine Sciences for Society, y yo formo parte de esta red y bueno, con la gente trabajando. Vale. Ahí, vale, luego yo te voy a preguntar, todavía era la presentación nada más, luego te voy a preguntar. Vale, pues corto ya. Luego, entendido. Luego muy bien. Hablarás mucho del caso de Lanzarote, de cuál es la situación de Canarias. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buenos días o buenas tardes. Sí, hablaremos en este caso contigo más tarde sobre la tortuga, ¿no? Es un poco la ponencia tuya. Sí. Y verdad, el símbolo que se ha convertido la tortuga, ¿no? Bueno, la tortuga es una especie clave, digamos, o indicadora. La estamos utilizando como especie indicadora pues porque el impacto visual normalmente con animales que son más carismáticos tiene más repercusión, y eso es muy importante también para que llegue a todo el mundo, a toda la gente y a todas partes. Claro, me lo decías antes, ¿no? Decías el plancton, cosas tan pequeñas que no lo ves como la tortuga que tiene una pajita, ¿no? Por la nariz, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy poniendo los temas más o menos, habrá algunos que saben más, pues van hablando como quieran. La primera pregunta es un poco lo que ya se está lanzando en los reportajes, en los documentales que vemos, ¿no? Que ya hasta lo que consumimos, es decir, que ya nosotros no es algo ajeno, ya nos empieza a afectar, es decir, un pescado que ingerimos, que comemos, ya tiene microplástico. No sé si la palabra es exagerado o realmente casi todo el pescado que consumimos ya pues, se puede decir que tiene microplástico. Pues no es exagerado, realmente los datos, los estudios que se están haciendo actualmente, en el caso precisamente de pescado, de peces de consumo y de uso comercial, digamos, es entre un 60 y un 90% tienen plástico ingerido. Otra cosa es las consecuencias, la cantidad que tenga, la toxicidad que tenga, que todo eso es lo que se está estudiando. Claro, queda muy bonito decir, todos los pescados tienen plástico, pero hay que estudiar muy bien qué consecuencias tiene eso. Sí que casi todos los pescados, aquí en Canarias los últimos datos son del 80% del pescado comercial tiene plástico. En el Mediterráneo está entre un 60 y un 90, en diferentes partes del mundo casi todos tienen plástico ingerido. Otra cosa es lo que tenemos que determinar muy bien todas las consecuencias que eso tenga. Bethany, el pescado, en este caso, si no responde también ella, cuando se dice que tiene microplástico, ¿lo ingerimos nosotros o lo deposita en su abdomen o en una parte que no comemos nosotros? ¿Nos afecta si se limpia ese pescado? ¿Cómo es? Bueno, creo que Ana lo tiene un poco más mejor. En principio, el microplástico se acumula en el digestivo. Normalmente el pescado nosotros lo limpiamos. Quitamos todas las tripas, menos en los pescaditos más pequeños que se comen enteros. Normalmente lo quitamos. Lo que sí, hay una serie de
componentes tóxicos que se adhieren al plástico, que el tiempo que están dentro del organismo, ya sea un pez, una tortuga, nosotros mismos, esos componentes pueden pasar al organismo. Y eso es lo que podemos estar ingiriendo al ingerir ese pescado. Igual no tomamos los plásticos, los fragmentos de microplásticos concretamente, pero sí los tóxicos que venían adheridos a ese plástico. Claro. Al final me imagino que también, entonces casi uno de esto de peces o pescado de piscifactoría casi dice, bueno, no sé si al final va a acabar siendo mejor cuando uno prefiere una dorada salvaje más que en este caso. No sé si por ahí va a acabar el futuro, comer pescado de piscifactoría o... Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir reducir el problema, investigarlo muy bien para saber dónde tenemos que atacar el problema para reducirlo y que no todos los animales marinos y terrestres sigan teniendo plástico ingerido. Creo que ese es el futuro más que buscar otras alternativas. Creo que es muy importante que consigamos reducir este problema. Claro, porque también las jornadas, ambas son del comité organizador y técnico, ¿aborda solo el microplástico o el plástico en general? Bueno, va más por los microplásticos, pero claro, es importante hablar de los plásticos en general. Entonces, sí, porque el microplástico no deja de ser un plástico que ha ido erosionándose, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, estos son muchos de los microplásticos, porque claro, también se fabrican plásticos que ya están en el tamaño de microplásticos, pero sí, un gran parte de lo que hay. Sí, vienen desde la desintegración de los plásticos más grandes. Entonces, sí, tenemos ponencias que tratan de esto también o hablan de esto también. Vale. Partes en el mundo... Estamos nosotros en un lugar, porque ese documental de 4 llamó la atención porque abordaba a Lanzarote, entonces cuando hay cualquier noticia que sale de Lanzarote, pues nosotros los medios abordamos esa noticia. Y parte del documental era de La Graciosa y de Lanzarote en sí. ¿Estamos realmente en una zona de más paso de microplástico? La que quieras. Bueno, es un poco decirlo más paso, es que en comparación a lo que sabemos, pues lo que sabemos es que sí Lanzarote, La Graciosa, bueno, la isla Canaria reciben una gran cantidad que se trae desde el corriente de Canarias. Por todas las corrientes oceánicas, justo, claro, las islas están en mitad del océano y en mitad perpendicular a la corriente, entonces se depositan muchos microplásticos aquí. Lo que sí es uno de los puntos donde se empezó a estudiar con más intensidad. Entonces sí que se tiene mucha información de aquí de Lanzarote, por eso es un punto de referencia, porque se empezó a estudiar aquí y además se vio que había grandes cantidades. Quedan muchas partes en el mundo por investigar, es más, estas reuniones lo que consiguen ir viendo en todo el mundo qué es lo que está ocurriendo, pero sí que fue uno de los principales puntos que desencadenó muchos de los estudios con microplásticos. Claro. Entre otras cosas, y tú que conoces el caso de Lanzarote, en ese documental decían que llegaban cosas y se veían un bote de lejía o de detergente de una marca senegalesa. Es decir, estamos en eso que ya no depende de nosotros, depende también de otros puntos. Por ejemplo, el África, por ejemplo, ¿se le puede pedir a África ahora que ellos están intentando desarrollarse cuando nosotros hemos tirado todo lo que hemos tirado, ahora exigirles un control a ellos? Porque bueno, es que a África, a Canadá, a los Estados Unidos y todos los países europeos que tienen costa en el Atlántico Norte, ¿no? Es que todos no tiran. solamente... Sí, es que... Y bueno, parte del trabajo es de identificar a dónde y en cuáles cantidades, pero también pensando en la pregunta que derecho tenemos para obligar a las países que están en un proceso de desarrollo. Podemos llamarlo desarrollo por no decir subdesarrollado. Sí. Bueno, pero ya esto es muy complicado porque un punto delicado porque es muy complicado que sobre todo Occidente exija, ¿no? Eso. Lo que sí creo que es más fácil que determinados países se adapten a no usar tanto plástico porque no han llegado al uso que está haciendo Occidente. Claro. Exactamente. Yo que trabajo también en Cabo Verde, allí todavía siguen yendo con la bolsa de tela a comprar el pan. Sí, la talega de aquí. La talega de toda la vida que nosotros utilizábamos hace 40 años, allí lo siguen utilizando. Entonces, si conseguimos que no pasen a ese exceso del uso,
pues va a ser mucho más rápido y mucho más cómodo para ellos. Sí, claro. Para nosotros va a ser más difícil. Sí, yo creo que deberemos mirar hacia estos lugares para ver cómo avanzar. Para aprender. Para desarrollar nosotros mismos. Claro. Y nuestras... ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿En cuánto tiempo se ha desarrollado este boom del plástico y cómo se puede revertir? Revertir, bueno, yo creo que uno de los principales problemas del plástico es la rapidez con la que se ha desarrollado. Se descubrió, fue un gran descubrimiento, el plástico, que es un material muy barato, muy fácil, muy práctico, y en muy poco tiempo nos hemos acomodado a una velocidad increíble a esa comodidad que nos ha dado. Pero lo que pasa es que no sabíamos las consecuencias que tenía. Y eso es muy importante, que ahora estamos viendo las consecuencias y ahora tenemos que intentar dar un paso atrás. Y eso es muy complicado. Bueno, o adelante. Pero sí. También es súper importante que no olvidamos la lectura, que deberíamos estar aprendiendo de lo del plástico en cuanto pensamos en las soluciones y cómo lo va a resolver. Y antes de, y para que no vamos creando otros problemas bastante gordos que con tanto rapidez que estamos... porque tenemos una situación de urgencia, claro, con los plásticos, pero por eso necesitamos tomar medidas, pero bien pensado. Para otros futuros. Imagínate que desarrollamos un nuevo material que es buenísimo para algo, pues que lo pensemos antes de que se desarrolle de tal manera, que se investigue o que se estudie bien las consecuencias que pueda tener, que nos sirva de ejemplo, está claro que... Sí, la verdad que sí. Pero es lo que has dicho tú también, porque ha sido tan rápido que casi recordábamos en la infancia la talega, o recordábamos, por ejemplo, cómo venía el agua y se reponían las botellas de agua o de leche en otros sitios, y sin embargo, como dices tú, la comodidad y los intereses. No sé si también hay una industria que presiona y que no deja tampoco... Eso ya son cuestiones que ahí ya entramos bueno, pues vamos a hablar de alternativas. En Facebook, en otras redes sociales, se ven muchos vídeos de gente que descubren cosas. Yo he visto unos que sí se desarrollan unas cosas de yuca, vi yo, pero hay otros muchos más. Una pasta que no sé qué, y que luego después de utilizarlo se desintegra. ¿Es por ahí donde pueda ir una alternativa, un futuro? En Estados Unidos, no sé si también ya se trabaja en algunas cosas. Yo creo que se trata de un conjunto de cosas. Sí que hay que buscar alternativas a los materiales que estamos utilizando actualmente, que están hechos de plástico. Pero creo que uno de los puntos más importantes, y creo que todos los que estamos aquí creemos, es que tenemos que aprender a reducir el uso. Estamos usando tanto plástico que por eso hay tanto y se está llenando tanto los mares y todo. Entonces, la primera lección yo creo que es reducir, que todos aprendamos a reducir. Y alternativas como las bolsas hechas con yuca o las bolsas hechas con papa, todo eso, bienvenidas sean para poder hacernos más fácil el poder adaptarnos a nuevos materiales o nuevas formas de vivir. La verdad que sí. Ahora vamos a abordar un poco las tesis de cada una. Empezamos con Bethany. El tema de Lanzarote y Canarias, tú un poco lo has estudiado. Ella decía también que aquí se van a saber otros puntos. ¿Qué particularidades tiene Canarias? Ya hemos hablado de esas corrientes y demás. No sé si tenemos más, menos, nuestra fauna. Ya se está hablando de toxicidades en la alimentación derivada de eso. ¿Qué balance se podría hacer o qué puedes exponer tú? Bueno, creo que Ana sería la más... Pero Ana me la dejo para la tortuga. Bueno, pero la tortuga... No, la parte social también, la implicación social en Lanzarote. Bueno, yo más bien implico con la parte social, aunque, he hecho muestreos y tal, pero no al nivel... La parte social, la parte social, porque Agüita con el plástico, todo lo que ha hecho. Pues entonces, pues lo que está pasando, lo que ha pasado y sigue pasando aquí en Lanzarote, la implicación tan dedicada y como total, tan fuerte, sí, de el equipo de la Reserva de la Biosfera, por ejemplo, y el esfuerzo que han hecho para desarrollarla y concienciación. Eso, para descubrir e intentar maneras distintas para intervenir
en el asunto aquí, tanto en los microplásticos como en los plásticos que genera el turismo y tal, y la presura que lleva la isla por la presión, la presión sí, que están aquí, de la gente de aquí. Y tanto esto como lo que está llegando del mar. Y entonces, y desde este punto, usando Lanzarote como un caso de estudio, podemos pensar en cómo reflexionar sobre el mundo entero. Porque, bueno, el asunto de los plásticos es tan complejo que entenderlo, mirando así del mundo entero, bueno, eso es demasiado, pero con un sitio como Lanzarote, que tiene gente que están haciendo un esfuerzo tan intenso y dedicado y tal, pues es un sitio. Es como tener un pequeño ejemplo, una isla, ¿no? Te sirve para ver cómo se puede hacer en otro sitio y cómo se podría replicar en gran escala. Claro. Exactamente. Y entonces, bueno, estamos trabajando también dentro de la red de islas y zonas costeras de la UNESCO, la biosfera. Bueno, las reservas de la biosfera de la UNESCO. Sí. Y para desarrollar un grupo de trabajo plástico cero de otros reservas de la biosfera interesadas, bueno, y que quienes también están enfrentándose con este problema. Es muy importante porque hay una red muy grande de reservas de la biosfera en todo el mundo, entonces se va intentando utilizar esa red de reservas de la biosfera para expandir el ejemplo que se está haciendo aquí, el cómo reducir, el cómo estudiar, el cómo mejorar la situación del plástico. Claro. Y ir aprendiendo de unos de otros. De hecho, eso te iba a decir, en este caso, Ana, me decías, ¿no? Bueno, ya me lo habían dicho, pero me lo confirmabas tú, ¿no? Es decir, que de Lanzarote de aquí puede salir algo importante, ¿no? Se está hablando de un nivel altísimo, ¿no? De especialistas también, que luego se hará como una especie de balance. Sí, el nivel del Congreso es altísimo. Es más, yo creo que llegamos y dices, ¡wow! Están los más grandes. Sí. Impresiona. Y desde luego hay investigadores muy, muy potentes de todo el mundo. ¿Quién es uno de los grandes? ¿Quién te ha llamado a ti la atención que esté, por ejemplo? Richard Thompson. Sí. Ese lo ponían en la nota de prensa aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan potente, por decirlo de una manera? Es el que ha empezado los estudios más potentes de plásticos y de microplástico en el mundo. Y él es el que empezaba a llamarlo microplástico. Entonces el nombre mismo viene de Richard Thompson. Y su trabajo, claro. Sí, que es una eminencia y es como un símbolo ya del estudio, ¿no? Sí, claro. Mañana tiene una charla aquí y no hay sala que abarque todos los que quieren ir. Mañana pasado. Jueves. El jueves. Sí. Bueno, estaremos atentos, ¿no? Pues Está viendo que no cabemos todos en la sala. Habla bien español, creo, ¿no? ¿Habla bien español o lo hablará en inglés? En inglés, seguramente. Porque para el lenguaje internacional, para que todos la entiendan, el lenguaje científico y el lenguaje internacional es el inglés. Entonces, por ahora, ya lo cambiaremos algún día. Vale, pues entonces, perdona, continúo con Ana claro. por el tema de la tortuga. La tortuga se ha convertido en un símbolo, las imágenes, antes hablábamos, ¿no? En la web Prefoto, una foto creo que hecha en Aguas Canarias, ¿no? De la tortuga boba. Es como la más maltratada por el plástico. ¿Por qué se ha convertido en un símbolo de la tortuga? Es muy importante que hay determinadas especies que son carismáticas, que son más atractivas. No es lo mismo hablar de una serpiente, la mayoría de la gente hace, o una rata, hace como una cucaracha, que una tortuga o un delfín. Entonces hay especies que son carismáticas. Entonces cualquier impacto que haya sobre esas especies tiene más repercusión, nos afecta más. Entonces hay determinadas especies que es bueno aprovechar ese carisma que tienen y ese impacto que puede tener en la gente para llegar a más personas. Además de que en el caso de las tortugas pues sí se están viendo afectadas por el plástico, por los microplásticos, pero igual que el resto de especies de organismos marinos. Lo que pasa que puede ser utilizada como especie emblema porque va a llegar a más gente, va a impactar más y la gente se va a concienciar más rápido. Claro, porque aquí ya no es microplástico, es el plástico lo que le perjudica. ¿Qué tipo? Porque son muchas las cosas que cuando tengamos algo en la mano pensar que esto le puede hacer daño a una tortuga. ¿Qué son las principales cosas que...? Mira, esto ahora mismo justo estamos en un proyecto europeo, que estamos 10 países de toda Europa, del Mediterráneo y del Atlántico, estudiando el impacto de la basura en general en las tortugas marinas. Y realmente estamos viendo diferencias impresionantes que nosotros mismos nos ha llamado la atención. Aquí en Canarias, por ejemplo,
Las tortugas ingieren plástico, pero tienen poca cantidad ingerida. Quizás por la zona, el océano Atlántico se dispersa más la basura o puede estar menos concentrado que en el Mediterráneo, por ejemplo, que tiene zonas que se concentra más rápido al ser más pequeño y más cerrado. Y en cambio aquí en Canarias, las tortugas afectadas por el enmayamiento en grandes basuras es enorme. Yo pensaba que era general en todos lados y es Canarias uno de los puntos más importantes. Y además uno de los materiales más importantes que está afectando son los sacos de rafia, las bolsas grandes de 50 kilos que pueden llevar arena, pueden llevar pienso para ganado, pueden llevar papas, pueden llevar... Tienen muchos material... usos, que también es un uso muy cómodo porque no se deshace, no se rompe, porque es de plástico, está hecho a base de plástico, muy resistente y tiene una cantidad de usos enormes. Pues aquí en Canarias muchas de las tortugas se ven afectadas, pierden aletas o llegan a morir debido a ¿Porque cree algo? ¿Cree que puede encontrar alimento ahí? O... Normalmente se quedan a la deriva flotando y se adhieren determinados animales, se pueden crear comunidades o incluso puede tener restos de comida de ganado. Eso huele a ver qué hay aquí. La tortuga se acerca a mirar y la tortuga es oportunista, va buscando lo que hay en superficie. El plástico flota, generalmente está en la superficie, y ella se acerca a buscar a ver si hay comida y acaba enredándose en todo ese plástico. Sí, ¿no? Luego ya lo habitual es, ¿no? Los six-pack, eso, ¿no? Eso, ¿no? Entra ahí y de ahí luego le cuesta. O lo de las pajitas también, como a lo mejor... El caso, por ejemplo, de la pajita, que se encontró aquella tortuga con una pajita en la nariz, pues ese caso ha tenido una repercusión brutal precisamente por eso, porque es una especie carismática, es tremendo el momento que le está... Mucha gente no lo puede ver, porque realmente es un vídeo muy impactante. Sangre ahí, claro. Exacto, y te da la sensación de que te lo están sacando a ti. Y eso ha tenido una repercusión a nivel mundial impresionante. Es más, hay un movimiento para retirar las pajitas a nivel mundial. Sí. Mi hijo en el colegio le deben de estar diciendo algo porque dice, papá, eso no. Bueno, tampoco yo no tomo nada de pajitas, o sea que... Pero ellos a lo mejor cuando eran más pequeños y pajitas, pues ¿no? ese vídeo y esas imágenes han creado un movimiento de reducción de pajitas. Bueno, han ayudado a difundir de una forma brutal el movimiento de evitar las pajitas de plástico, que en realidad es un movimiento para intentar reducir el plástico, ¿sabes? Pero... Sí. La verdad que sí, ¿no? La verdad que la tortuga. Y luego, en el mundo, luego también, Bethany está llamando la atención, imágenes, se ven en redes sociales, esos ríos en Sudamérica o en Nicaragua, y donde va no sé, es como toneladas y gente que tira ahí. Yo no sé si eso luego puede haber alguna institución internacional que diga, oye, usted tiene que ser penalizado. Usted no sé si desde Estados Unidos también si se ve esa perspectiva. Bueno, y en muchos lugares donde no tienen los sistemas de gestionamiento, de residuos. Bueno, esto es que es normal que esto pasará cuando tienes algo hecho de un material como el plástico que no es biodegradable. Entonces, es que, y otra vez, volvamos a la pregunta, bueno, pues vamos a sancionar a esas personas que realmente es un poco, bueno, es algo complejo allí para... Súper difícil y en vez de enfocar tanto en la gente, en los individuos y comunidades así, porque no pensamos en mirar a fondo un poco y ver, pero necesitamos realmente envoltar tanto lo que sea en plástico, o quizás... Entonces, mirar hacia las empresas, bueno, y los productores para decir a ellos, pues, que esto basta ya, porque ni en los lugares donde tenemos sistemas lo más desarrollados que hay para la gestión de residuos, es que todavía allí escapan también los plásticos. Entonces, es que estamos un poco, bueno, hay que buscar otras avenidas de intervención. Yo creo que se está focalizando mucho en el usuario, cuando el problema viene de más atrás. Realmente. Nosotros nos hemos acomodado a estas comodidades. Eso. Y ahora el usuario es el que tiene que separar, el que tiene que reciclar, el que tiene que no tirar, el que tiene que recoger. A ver, es que hay que mirar más atrás y hay que empezar el problema desde su origen. Hay que decir, hay que reducir el uso de un material que está creando un impacto tremendo. Entonces, por mucho que sigamos limpiando, vamos todos a la playa y limpiamos, si no reducimos se va a seguir acumulando. Entonces, hasta que no paremos o reduzcamos,
primero intentemos parar y reducir y luego ya limpiaremos sin que se vuelva a acumular a la semana todo lo que hemos limpiado. La verdad que sí, yo creo que el problema está en eso, igual que esos vídeos de máquinas, barcos que van acumulando, pero mientras tú le sigas tirando, eso va a ser casi va a ser un gasto continuo. Claro que sí. Nos hemos ido ya muchísimo de tiempo, la verdad que podría estar hablando con dos grandes profesionales y la verdad que bueno, es cuando se clausuran ya el viernes. El viernes. Bueno, y ya estaremos entonces atentos también a lo que haya, me imagino que estaremos pendientes de esa valoración final. Bethany y Ana, ha sido un placer, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. La opinión de estas dos especialistas, la verdad que profesoras universitarias, investigadoras universitarias, sobre el microplástico y el plástico en general también, porque hablaba Ana también, por ejemplo, esa imagen, ¿no?, de la tortuga que se ha convertido en un símbolo y muchas veces es plástico que nosotros consumimos a diario, que creemos que va a ser bien gestionado en cuanto a sus residuos y luego acaba en el mar y allí ya puede durar lo que dure, ¿no?, casi interminable, ¿no? Es una batalla también de concienciación, lo estaba también diciendo ahora mismo Ana, también los gobiernos, también la gente tiene que tomar medidas de ese consumo y de crear también algunas alternativas para que también el consumidor se sienta también un poco y no tan culpable cuando tiene plástico entre sus manos. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.